Buenas noches. Hemos venido tratando el tema de hijos de Dios. Y una de las cosas importantes que tenemos que aprender es a ser guiados por el Espíritu Santo. Para ello, me gustaría que fuéramos a la palabra, a Romanos 8, porque en Romanos 8 podemos caminar y ver muchas de las cosas sobre el Espíritu Santo. Y podríamos empezar por Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne o débil condición humana son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven sometidos a los deseos de esa condición humana no pueden agradar a Dios. En este versículo estamos viendo cuán desesperante, incorregible y totalmente miserable es la débil condición humana. Y esa naturaleza antigua, porque nosotros siempre decimos que es la naturaleza vieja o antigua. Y qué rico que lo tuviéramos claro, que es una naturaleza antigua, porque a veces es más nueva que otra cosa, es en la que andamos, es en la que vivimos. A veces no sabemos diferenciar en cuál de las dos naturalezas estamos. Pero esa naturaleza vieja es una anarquía totalmente espiritual. O sea, cuando estamos viviendo en la naturaleza vieja, es dictatorial con respecto a nuestro caminar. Por eso tenemos que entender que el hombre en la carne es enemigo de Dios. No solo está muerto espiritualmente en su pecado y maldad, sino que está activo en esa rebelión contra Dios. Y es un hombre que se vuelve religioso para poder estar lejos del Dios viviente y de la persona de Cristo. Y muchas veces dice que tiene su propio Dios. Si el hombre en su condición natural fuera llevado al cielo, comenzaría una rebelión. Jacob en su condición natural se vio envuelto en una lucha. Génesis 32:24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Él no la buscó, pero respondió luchando cuando Dios luchó con él. Y no fue sino hasta que Jacob cedió, hasta que él se entregó, que pudo vencer. Cualquier cosa producida por la carne, por esa naturaleza humana, no es aceptable ante Dios. Las llamadas obras buenas, obras de misericordia, la civilización, la cultura, el alardeado progreso resultan inaceptables. Muchas veces las obras se hacen de pensamiento o se hacen por aparentar, pero no se hacen de corazón. Incluso las actividades realizadas en la tibieza e indiferencia de la naturaleza humana solo provocan un malestar en Cristo. Apocalipsis 3:15-16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso nos preguntamos si estamos dispuestos en nuestro caminar a aceptar la opinión de Dios sobre nuestra jactancia. Porque este es un terrible cuadro del hombre, pero es un cuadro muy preciso. Sin embargo, qué hermoso, porque hay liberación en el Espíritu de Dios. Por eso es importante que evaluemos nuestro corazón, que seamos capaces de responder si estamos dispuestos a darle la vuelta a esta situación, sometiéndola al Espíritu Santo, dejando de confiar en la naturaleza humana débil y controlada por el pecado. Y entonces podríamos ir a Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y entonces tenemos que mirar bien este versículo, porque esa es una prueba verdadera. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. O sea, la verdadera prueba del que ha sido renacido por el Espíritu del creyente genuino es la presencia del Espíritu de Dios morando en él. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Cuando Pablo visitó a los efesios, pues estos le dijeron que ellos eran creyentes. Y ojo con esto. Pablo fue hasta allá y ellos dijeron, no, nosotros somos creyentes.
Pero él notó que faltaba algo. Faltaba la señal distintiva del creyente. Y entonces en Hechos 19:2 él les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ¿cómo así? Ni siquiera hemos oído que hubiera un Espíritu Santo. Y entonces él le dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿El bautismo de Juan? El bautismo de Juan era solo de arrepentimiento, no era de fe en el Señor Jesucristo. Y entonces dice la palabra que él empezó a predicarles a Cristo. Por eso, ¿amas al Señor? ¿Tú deseas servirle? ¿Están estas verdades por encima de todo en tu mente y en tu corazón? Te dejo la inquietud. Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive porque Dios os ha declarado justos. Si tú y yo estamos unidos a Cristo, cuando dice que Él murió, quiere decir que nosotros también morimos. Por lo tanto, tenemos que reconocer esto. Tenemos que rendirnos, es decir, presentarle nuestros cuerpos. Y entonces ahí aparece Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces tendríamos que mirar este versículo con más detenimiento. Porque dice que yo estoy crucificado con Cristo. ¿Y quién está mandando en tu vida? ¿Mandas tú o manda el Señor? Porque este versículo lo hemos utilizado mucho de muletilla y a muchos les gusta decirlo. Y ese es mi lema, dicen algunos. ¿Pero lo estás viviendo? Porque el versículo dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces tú eres espiritual o eres carnal. Porque si eres espiritual, entonces ahora lo que vives en el cuerpo lo vives en la fe del Hijo de Dios. Y entonces porque el temor, el desespero, la angustia, hay un miedo que es natural, pero no podemos vivir en el miedo. Y la palabra me dice que yo confío en el Señor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, el creyente que no está consciente de la presencia del Espíritu de Dios en su vida y no tiene el deseo de servir a Dios, debería mirar bien. Y entonces debería leer y hacer lo que dice 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Cristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Y qué es esto? Que el Señor quiere que nosotros sepamos que estamos unidos a Él. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza y la gloria de este ministerio entre los que no son judíos, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. O sea, si usted no se encuentra seguro de Cristo, si usted no se encuentra seguro en Cristo, si usted no tiene la seguridad de que Cristo está en usted, Él hoy les tiende una invitación. Y acuérdate que cuando vamos a Apocalipsis 3:20 le está hablando a creyentes. Y le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Está su puerta abierta? ¿Has examinado si ya ha entrado Cristo? ¿El cuerpo ha sido puesto en el lugar de la muerte? Esto es algo que el Hijo de Dios tiene que reconocer, porque debe entregar su vida al Espíritu de Dios, diciéndole definitivamente, yo no puedo, Señor, pero tú lo puedes hacer a través de mí. Y qué hermoso, porque eso es cuando estamos en el Espíritu del Señor. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú y yo permitimos conscientemente el guiar, el conducir, el dirigir, el exhortar del Espíritu Santo bajo un régimen disciplinario, entonces seremos verdaderamente hijos de Dios.
tenemos que ser conscientes de que muchos, y lo digo con tristeza, pero lo digo con mucho respeto, muchos se resisten a la guía del Espíritu Santo. Y se nos ha olvidado que el Espíritu Santo es el sello que Dios ha puesto sobre nosotros. El Espíritu vive en nosotros. Su presencia obra para transformarnos a ser más como Cristo. Es el Espíritu el que nos ayuda a producir las virtudes de Cristo. Y entonces, cuando yo digo que soy guiado por el Espíritu Santo, pues en mí se tiene que ver el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la misericordia, el dominio propio y la fidelidad. Esas son virtudes de Cristo. Pero también tenemos que ser conscientes que el Espíritu intercede por nosotros cuando oramos, comunicando los pensamientos de nuestro corazón. Cuando no nos alcanzan las palabras y nos llena de poder cuando adoramos. Es el Espíritu el que nos da nuestra seguridad. Esa seguridad de que somos los hijos de Dios. Y entonces ya estamos hablando del futuro, de las bendiciones, de la gracia, porque todo esto son nuestros. Tú y yo somos hijos de Dios. Y entonces vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y esta es una característica primordial de todos aquellos, aún creyentes, que todavía están dominados por la naturaleza pecaminosa. Y es que se fijan, ejercitan su mente, se entretienen o están siempre dispuestos para los deseos de la naturaleza, para esos deseos que ponen en sus mentes para dominar su voluntad. Pero también aquí nos dice que hay otros que viven por el Espíritu y se sujetan y obedecen al Espíritu. Ponen, ejercitan y están siempre dispuestos en su mente, corazón y voluntad para hacer lo que Dios desea que hagamos. Tú y yo como creyentes recibimos la nueva naturaleza. Tú y yo como creyentes debemos entregarnos a esa nueva naturaleza. Ese es un acto de la voluntad. Es tu decisión. Pero también es esa lucha la que se nos presenta. Cuando hablamos de la carne, cuando la Biblia está hablando de la carne, está describiendo al hombre natural. Juan capítulo 3, versículo 6, el Señor Jesucristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Siempre será carne. Dios no tiene un plan para cambiar esa débil naturaleza humana. Él dice que nos da una nueva naturaleza. Él nos está brindando algo nuevo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es algo diferente. Por eso es que siempre tenemos ante nosotros una nueva lucha. Ya no es la nueva naturaleza del creyente tratando de vencer al pecado en el cuerpo, sino que es el Espíritu Santo luchando contra la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos resistimos. Nosotros no podemos vencer la carne. Yo debo empezar a confiar en alguien que sí puede hacerlo. Y ese alguien es el Espíritu Santo que reside dentro del creyente. Pero somos nosotros los que lo dejamos actuar. Él quiere hacerlo. Él puede lograrlo. Ningún hijo de Dios puede tener una vida abundante en Cristo viviendo por las cosas de la carne, viviendo en su vieja naturaleza. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está escrito sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Estas son las actitudes que anhela y busca el Hijo de Dios. Pero no las podemos lograr por medio de nuestro propio esfuerzo. Solo se logran cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. ¿Y qué dice Romanos 8:16?
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tú y yo empezamos a experimentar la presencia de Dios por medio de su Espíritu, entonces Él pone en nosotros una convicción real, tangible y confiable de nuestra condición de hijos. Tu hermano mayor murió y te dejó toda la herencia familiar. Eso es el mensaje de este pasaje. Tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, somos los hijos de Dios. Y si somos los hijos de Dios, entonces somos los herederos de todo lo que Dios tiene para ofrecer. Tú y yo somos coherederos con Cristo, cuya muerte hizo nuestra adopción en la familia de Dios posible. Así, si queremos aguantar unos tiempos difíciles o unas dificultades dolorosas, no vamos a desesperarnos. Sabemos que el tiempo viene cuando vamos a heredar todas las bendiciones del cielo. Estamos de la mano del Señor, somos sus hijos. Pero ¿qué dice Romanos 8:17? Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Miremos Hebreos 12:6, porque el Señor, el que ama, disciplina. Muchos de los hijos de Dios están sufriendo hoy en día. Y hablamos de heredar, pero ¿qué heredamos? Y lo primero que tenemos que aprender es que heredamos en Cristo el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Qué nos dice Hechos 26:18? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del enemigo a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tú y yo, antes de ser herederos de Dios, tenemos que ser salvos de la condenación eterna. Hoy los cristianos podemos heredar la salvación de nuestras almas, y esta es posible gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 9, versículos 15 y 16. Sí, que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y entonces que tenemos que tener claro que es gracias al sacrificio de Cristo que hoy podemos llegar a ser no solo salvos de la condenación eterna, sino herederos de la vida eterna. Pero nos hablan de heredar y ¿qué es lo segundo que hemos heredado? Es el título de hijos de Dios y de todas sus promesas y bendiciones. Gálatas 4:7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es que tú y yo, estando en el pecado, era imposible heredar las promesas de Dios. Sin embargo, hoy en día, gracias a la fe, podemos llegar a ser hechos hijos de Dios y clamar, Abba, Padre. Ahora, esto de convertirse en hijos de Dios no es un título que se gana por pertenecer a una religión humana. Es una obra sobrenatural de Dios que opera a través del Espíritu Santo. Una vez ocurre el arrepentimiento de nuestros pecados. Una vez ocurre el arrepentimiento de nuestros pecados y se cree en Cristo. Eso es lo que nos enseña Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo somos constituidos hijos de Dios. Por la medio de la fe heredamos todas sus promesas, como la promesa de la morada del Espíritu Santo. ¿En dónde? En nosotros. La promesa de santidad, de prosperidad, de protección divina, sus dones espirituales, su respaldo, la seguridad de que escuchará y responderá a nuestras oraciones. Esa promesa maravillosa que proveerá nuestras necesidades. Esa promesa maravillosa de experimentar el gozo, paz y justicia en general. Esa promesa de que Él va a estar a nuestro lado todos los días de nuestra vida. Todo esto es heredado únicamente si somos hijos de Dios.
Por lo tanto, es importante ser hijos de Dios. Pero también en tercer lugar estamos heredando una morada en los cielos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza vida por medio de la fe en Jesús, con el fin de que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para nosotros sus hijos. En Cristo Jesús llegamos a recibir una herencia espiritual. Esa es mejor que cualquier herencia en esta tierra. Él no prometió que usted se iba a ganar la lotería, vaya y compre el billete, que es que Dios se lo prometió. No, así no fue. Pero ¿qué dice Romanos 8:15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Nosotros no experimentamos ese temor, preocupándonos sobre nuestra condición espiritual, triste y desalentada. Tú y yo podemos estar llenos de gozo, porque somos hijos de Dios. Y es el Espíritu de Dios que lo llena todo. Nos llena de tal manera que podemos exclamar Abba Padre. Muy pocas veces nosotros utilizamos esa palabra. Es una palabra que ha tenido gran reverencia por la palabra de Dios. Pero es un término muy íntimo. ¿Cuántas veces nosotros le decimos papito a Dios? A nosotros nos da miedo tener esa familiaridad con Dios. Esta palabra expresa un clamor de corazón, especialmente en tiempos de angustia. Pero ¿qué dice Romanos 8:6? El preocuparse de la carne solo de lo que es humano lleva a la muerte, pero el preocuparse de las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Por eso, el llevar a la muerte quiere decir que estás separado de la comunión y el compañerismo de Dios. El Espíritu, sin embargo, mora en el creyente y le trae vida y paz. Cuando nosotros pecamos, debemos confesar nuestros pecados y ser restaurados a la comunión. Es que la palabra vida habla de una satisfacción completa y del ejercicio total de las capacidades de una persona. ¿Cómo sería de diferente si pudiéramos vivir esta vida en toda su plenitud? Muchos dicen y creen que están viviendo esa clase de vida, pero en realidad están experimentando una sustitución de mala calidad de la vida que Dios quiere proveer. Pero la palabra paz quiere decir que usted puede disfrutar de tranquilidad y bienestar en lo que concierne al presente y al futuro. ¿Cuánto necesitamos nosotros entrar en esa zona donde podamos disfrutar de esa paz? No es la zona de confort. Una cosa es segura, si usted es un hijo de Dios y está viviendo controlado por su naturaleza humana, no está teniendo una relación de comunión o compañerismo con Dios. Acuérdate lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro cuando se encontraba en el aposento alto, Juan 13:8. Si no te lavare, no tendréis parte conmigo. Por lo tanto, Él no tendrá esa relación de compañerismo contigo si está persistiendo en cometer un pecado. Y ahí mismo nos tiene la respuesta. ¿Y entonces qué debo hacer? Pues tú debes hacer lo que hizo Pedro. Permitir que el Señor le lavara los pies. Tú y yo necesitamos confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿y a quiénes se refiere? Pues a nosotros los cristianos. ¿Y qué nos continúa diciendo? Él es fiel y justo para perdonar en base a la sangre de Cristo. Tú y yo tenemos que tener esa conciencia del carácter malvado de nuestra naturaleza. Debemos aprender a asumir nuestra condición real. De esa manera podemos acercarnos a Él para que nos limpie. Ah, pero es que ya soy cristiano, pero seguimos pecando. Se nos sigue saltando el switch.
Y qué hermoso, porque el tratar de mejorar es dejar de vernos en Cristo solamente. Es que nosotros siempre tenemos una idea de que queremos ser mejores. Hoy necesitamos vernos en Cristo para darnos cuenta que solo el Espíritu de Dios puede hacerlo en cada uno de nosotros. Muchos se han desilusionado, y desilusionarse de uno mismo quiere decir que se ha creído a sí mismo. ¿Cuántas veces escuchamos: ay, estoy tan desilusionado de mí, es que no tengo ganas, ay, es que yo no sé lo que tengo, es que yo no sé ni cómo me siento? Pues cuántas veces quedas defraudado de ti mismo. Y cuando eso te pasa, es que estás confirmando que no hay nada bueno que pueda salir de una débil condición humana. Hoy te invito a que no creas más en ti mismo. Cree en el Espíritu de Dios. Él te puede ayudar. Él, si tú lo dejas, te va a formar esa nueva naturaleza. Y vas a empezar a vivir para Dios. Y te digo algo: el vivir desanimado implica incredulidad. Muchas personas enfatizan el estado decaído de su ánimo. Eso quiere decir que no confían en Dios. ¿Y por qué? Porque Dios tiene un propósito, un plan, una bendición para usted. Y usted necesita aferrarse a ese propósito. Ahora, ser orgulloso es una forma de ceguera. Nosotros no tenemos ninguna posición ante Dios. Cada uno de nosotros debemos vernos tal cual nos ve Dios. Y si pudiéramos vernos como Dios, nos ve Dios, pues no nos podríamos tolerar. Porque unas veces estamos subiendo y otras bajando. Menos mal que Él tiene el amor, o si no, ¿cómo sería? ¿Y sabes por qué? Porque el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para muchos eso son tonterías. Eso es para usted, pastor. Y muchos no las pueden entender o no las quieren entender. ¿Y saben por qué? Porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Por eso la palabra nos dice en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O lo que dice Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Y sabes qué? Nunca se te olvide que el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. El andar en el Espíritu es reconocer al Espíritu como presente y habitando en nosotros. Salmo 139, 23, 24. Examíneme, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero qué hermoso es Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por eso hoy, qué hermoso que nos pudiéramos examinar. Qué hermoso que pudiéramos entender que el Espíritu Santo puede guiarnos. Y el Espíritu Santo te puede guiar por medio de las Escrituras, te puede guiar por medio de la voz, te puede guiar por medio de esas convicciones de espíritu, te puede guiar por medio de las circunstancias, te puede guiar por medio de los dones espirituales. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos que respetar los principios bíblicos y los frutos de la experiencia de hombres de Dios. Es una forma en la cual podemos ser guiados por el Espíritu de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Pueden ser grandes decisiones. Puedes estar pensando en tu vocación, en tu matrimonio, en tu ministerio. O pueden ser pequeñas decisiones cada día.
Por eso reconoce al Espíritu Santo como presente, habitando en ti. Mantén una actitud de obediencia. Consúltale constantemente en oración y déjate guiar por Él. Por eso ahí donde estás, ahí en tu mente, en tu corazón, evalúa si te has dejado guiar por tus emociones, si te has dejado guiar por tus instintos, si te has dejado guiar por tu experiencia o te has dejado guiar por el Espíritu Santo. Y pidámosle al Señor que sea Él el que nos siga guiando y nos siga llevando. Por eso, Padre misericordioso y Papito Dios, venimos a ti, Padre amado, porque queremos ser bendecidos, Padre misericordioso. Pero antes de esa bendición queremos ser llenos del amor de tu Hijo, Padre amado. Pero antes de estas dos cosas importantes, Señor, queremos ser guiados y transformados por el Espíritu Santo. Papito Dios, porque a veces no entendemos cómo es que proceden. Porque a cada uno tenemos que pedir específicamente, como dice tu palabra. Por eso, Padre bueno, hoy queremos venir a reconocer, Señor, que muchas veces no hemos dejado actuar al Espíritu Santo. Que nos perdone, Señor, porque muchas veces nunca le expresamos al Espíritu Santo que nos guíe y nos proteja. Papito Dios, muchas veces somos tan tercos que no dejamos que nos guíe, y a pesar de que nos muestra el camino, Señor Padre misericordioso, tomamos el camino que no deberíamos tomar y después renegamos, Señor, porque todos los días te oramos, pero tú no dijiste nada. Y es que muchas veces no escuchamos, Señor. No vemos, Señor, las señales, Padre misericordioso, los prodigios, Señor Padre Santo. Por eso, Padre bueno, hoy venimos a ti, Padre amado, a poner nuestro corazón en tus manos, Señor, para decirle al Espíritu Santo que puede trabajar en nosotros, que queremos una nueva naturaleza, Señor, que realmente queremos caminar en ti y estar comprometidos contigo. Papito Dios, que queremos que se cumpla en nosotros la palabra, Señor, que tú y tu Hijo puedan acampar en nosotros, Padre misericordioso, pero que nunca se nos olvide, Señor, que somos templos del Espíritu. Padre bueno, perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor Padre misericordioso, no hemos respetado nuestro cuerpo como templo del Espíritu, Señor Padre Santo. Por eso hoy queremos poner, Señor Padre misericordioso, nuestros ojos, Señor, nuestra boca, Señor, nuestros labios, Señor, nuestra lengua, Señor Padre misericordioso, nuestras manos, Señor, nuestros pies, Padre misericordioso. Hoy queremos ponerlo, Señor, para que sean bendecidos, Señor, y para que sean abiertos espiritualmente, Señor Padre misericordioso. Papito Dios, porque muchas veces hemos visto, Señor, hemos oído, Señor, hemos tocado, Señor, hemos caminado, Señor Padre misericordioso, fuera de tus preceptos. Por eso hoy, Padre amado, hoy queremos, Señor, venir a ti, Padre misericordioso, pedirte, Señor, Padre amado, que nos limpie, Señor. Hoy queremos decirte como Pedro, Señor, lávanos. Hoy queremos ser lavados por ti, Padre misericordioso. Hoy sabemos que una gota de la sangre de tu Hijo, Señor, nos limpia, Padre misericordioso. Por eso, gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado, Señor, porque sabemos que en ti, Padre misericordioso, somos nuevas criaturas. Padre bondadoso, gracias, Señor, por todo este tiempo, porque a pesar de las circunstancias, Señor, nos hemos mantenido firmes a tu palabra, Señor. Y sabemos, Señor, que una y otra vez, Señor, hemos estado en ti. Hemos caminado contigo. Tú has tenido el control, Señor Padre misericordioso. Por eso hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor. Porque sabemos, Padre misericordioso, que en ti somos nuevas criaturas. Que en ti caminamos, Señor Padre misericordioso, en las pisadas de tu Hijo, llenos de su amor. Pero también, Padre misericordioso, que el Espíritu Santo, Señor
puedes seguir haciendo la obra, Padre amado, en nuestros corazones. Papito Dios, hoy queremos, Señor, que tu Hijo ocupe, Señor Padre misericordioso, esa silla en el corazón, Padre amado, que ya no seamos nosotros, Señor, sino que sea Él el que tome el control de nuestras vidas. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y acuérdate, somos hijos, pero debemos caminar como hijos. Gracias a todos los que nos han escrito. Si tienes alguna inquietud, si quieres escribirnos, bien puede, ahí está nuestro WhatsApp, ahí está nuestro Messenger. Si quieres seguirnos, si quieres ir a nuestras redes sociales, bien pueda. Y si quieres tomar algo de lo que nosotros publicamos, bien pueda. Es la forma en que nosotros estamos predicando la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo y bendecido descanso.